Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Aquí comienza Zona Franca esta noche para hablar de la salud, nuevamente del tema que muy seguramente nos va a tener ocupado durante los próximos meses. Si este documento se filtra, la reforma se cae. Es una frase citada por la revista Cambio y que supuestamente dijo el presidente Gustavo Petro sobre un documento con las objeciones, con los reparos de 3 de sus ministros de su gabinete y el director de planeación, que de manera clara expresaron que la reforma a la salud planteada por la ministra Carolina Corcho tiene serios problemas. Pues bien, el documento se filtró, falta ver si la reforma se cae o no. Pero más allá del fuego amigo al interior del gabinete Petro, que entre otras cosas parece ya no tan fuego amigo, hay algo clave que se destaca en este episodio y que llama la atención: la confianza al interior del gabinete, que se está resquebrajando porque de lo contrario no se hubiera filtrado. Se queja el presidente Gustavo Petro, que solicitó máxima prudencia. La reforma a la salud está creando fuertes divisiones en el gobierno y no solo por allá, también está haciendo crear enormes fisuras en la coalición de gobierno. Roy Barreras, de la mano de su nuevo movimiento, ya anunció su rechazo al proyecto. Dilian Francisca, entre otras cosas, no le suena mucho. El expresidente César Gaviria cada vez está más activo con sus cartas presidenciales y hasta el expresidente Uribe se metió a hacer política con este tema, pidió una consulta popular. Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca, con advertencia de antesala de la ministra Corcho. Bienvenidos. El documento sobre ese punto, el presidente Petro más temprano dijo que había sido discutido con sus ministros y esta mañana la ministra, la muy protegida ministra Carolina Corcho, dijo, hablando de la reforma a la salud, que si no se aprueba en los términos en la que está presentada, el sistema de salud podría colapsar o desplomarse. No entra una batalla política pues con la decisión de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para lograr las mayorías, para lograr persuadir y convencer a la ciudadanía, al pueblo colombiano y a los congresistas de la conveniencia de esta reforma. A lo que nosotros nos preocupa es que si no hay reforma el sistema se desploma. Nosotros tenemos modelados muy claros donde prácticamente el régimen subsidiado entra en insolvencia en 2 años. Este es un nuevo capítulo en la discusión de la muy controvertida reforma a la salud. Esta noche con nosotros la doctora Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestar Salud. Doctora Dávila, bienvenida a Zona Franca, buenas noches. Buenas noches, muy amable por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá en la oposición, él del Centro Democrático. Representante, bienvenido, buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, para mi amigo el concejal, para la doctora Carmen Eugenia y para todas las personas que nos ven en este momento. Su amigo el concejal es el doctor Luis Carlos Leal, concejal en ejercicio por el Partido Alianza Verde por Bogotá, muy cercano a la ministra Corcho. Concejal, muy buenas noches, médico de profesión, bienvenido a Zona Franca. María Camila, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche para todas y para todos, doctora Carmen Eugenia. Sí, amigo Andrés Forero, representante, un saludo muy especial y para toda la ciudadanía que nos ve hasta ahora. Gracias. Usted está con la ministra en esta tesis de que si no hay reforma a la salud, el sistema va a colapsar, se va a desplomar. El sistema ha venido colapsando desde hace mucho tiempo, o sea, es francamente claro lo que ha venido pasando a nivel económico y a nivel de la poca garantía de derechos que ha hecho en los gobiernos previos para poder alcanzar las metas que se necesitan en garantizar el derecho fundamental a la salud. Muchas premisas se han sacado, muchos supuestos logros han hecho distintos ministerios y distintas carteras que han manejado este sector tan importante, pero que realmente se fundamentan en hechos que son nocivos para la garantía del derecho fundamental de toda la población, como el sacar pecho con una cobertura cuando no hay un acceso real a la salud al interior de ciertas poblaciones. El hecho de decir que las EPS quebradas pues no terminan afectando realmente a quienes prestan los servicios de salud, pues también es un hecho que fragmenta, que divide y que genera una serie de falencias al interior de los sitios donde se prestan los servicios de salud, que es el interés real de la población, que se mantengan estos centros, que al contrario vayan creciendo. Y yo sí creo, y pues ellos tendrán las modelaciones económicas de hacia dónde va el sistema. No podemos seguir en un sistema que es completamente inequitativo, diferencial, donde creemos que somos ciudadanos de diferentes categorías y donde los derechos no son garantizados de manera adecuada para toda la población, y en ese sentido es probable que esas modelaciones que ellos hayan hecho pues tengan todo el sentido. Definitivamente igual la historia reciente nos ha demostrado
que las EPS pues han venido quebrando sistemáticamente y que han venido afectando también a los sitios de mayor vulneración para la prestación de servicios de salud en el país. Doctora Dávila. Bueno, yo lo veo un poquito distinto. Y lo veo distinto porque esta es una historia que lleva muchos años. El sistema tuvo un choque muy complicado por el tema del no POS hacia el año 2012, 2013 y años anteriores. Esos servicios que se prestaban con cargo a recursos del gobierno nacional o de las entidades territoriales, en el caso del régimen subsidiado, generaron muchas tensiones y muchos desequilibrios operacionales en las EPS. Adicionalmente a eso, había unos problemas en regulación que se encontró en su momento y se establecieron unas condiciones financieras, un régimen de solvencia a partir del año 2014. Para el régimen subsidiado, por primera vez, se establecen estas condiciones y en este momento el sistema se encuentra en un proceso de transición frente a esas condiciones Esta frase financieras. de la ministra es un poquito apocalíptica, por ponerle algún término. ¿Usted cree que si no hay reforma hoy a la salud como está planteada, va a colapsar el sistema de salud, va a terminar sobrepasando su capacidad? Si seguimos en esta crisis de confianza y en esta, digamos, esta alerta frente a todos los ciudadanos, a los proveedores, a las IPS, a todo el sistema en general, puede pasar. Pero si se respeta ese plan de largo plazo que se había estructurado con esas condiciones financieras y se permite a las EPS culminar unos procesos de capitalización que están en curso, pues obviamente esto sería distinto. Inclusive aquí estamos hablando de entidades públicas, EPS públicas y mixtas, donde lo que necesitan seguramente los gobernantes es una señal del gobierno nacional para hacer la consecución de recursos y poder inyectar recursos que permitan nivelar la operación que viene en un proceso de nivelación de hace muchos años. Entonces, lo que uno esperaría es que estos procesos que se habían previsto para el largo plazo culminen. Cuando esto no pasa y se empieza a, digamos, a decretar el final de un sistema como lo conocemos hoy, lo que sucede es que los proveedores empiezan a restringir servicios, los bancos no tienen apertura frente al sistema de salud, los inversionistas, muchos de ellos públicos, frente al tema de la capitalización, o privados, cuando las entidades sin ánimo de lucro han buscado capitales de afuera para poder nutrir sus patrimonios, pues digamos se van, no tienen incentivos para quedarse. Entonces, en estos temas la confianza y los mensajes apropiados son muy importantes, porque así haya reforma, el tema de la estabilidad del sistema también está en juego hoy, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que hablar con prudencia, hay que actuar con prudencia y entre todos buscar una solución razonable. Representante Forero. María Camila, la verdad yo suelo ser muy escéptico con los anuncios de la ministra en todo orden de cosas. Por ejemplo, en el tema de las vacunas. La ministra en agosto, poco después de posesionarse, nos dijo que iban a llegar las vacunas de viruela símica rápidamente y pues ya estamos terminando el mes de febrero y no sabemos cuándo van a llegar. Yo le he hecho un seguimiento permanente a eso y pues hemos visto cómo llegaron a Chile, cómo llegaron a Perú, cómo llegaron a otros lados y aquí a ciencia cierta no sabemos cuándo van a llegar y a quiénes finalmente se va a poder vacunar. Digo eso como otro ejemplo de los anuncios que hace la ministra. Y ella habla de unas moderaciones. De hecho, yo hoy mismo estaba preparando un derecho de petición para que ella comparta conmigo esas moderaciones, porque la verdad, ella ha estado hablando últimamente de un estudio que hizo la ANIF ella dice que eso es la Universidad de California, realmente es otra entidad, es una entidad actuarial de California, donde ella dice que supuestamente no necesitamos más recursos para el sistema de salud y que la UPC, en contra de lo que dicen todos los expertos de salud en el país, que la UPC es suficiente. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero ver con lupa lo que ella está diciendo. Yo soy muy escéptico con lo que la ministra plantea, pero además no me gusta ese tono retador que está utilizando.
Entonces, básicamente, nos enfrentamos a ver que el presidente nos empezó a amenazar que si el Congreso de la República no le aprobaba la reforma tal y como él la había presentado, básicamente, pues iba a sacar a la gente a la calle. Y ahora la ministra nos dice, haciéndole eco a esa crisis explícita que ella mencionó en un evento que invitó a un profesor italiano al ministerio, que decía que supuestamente la gente tenía que remecerse para que pues pudiera ver que el sistema realmente estaba en crisis, porque las encuestas hablan de que 7 de cada 10 colombianos, Camila, están en contra de que se acaben las EPS. Y en general la gente no quiere un mayor protagonismo de alcaldes y gobernadores. Pero te digo, ella... siento yo que tiene que evitar ese tipo de amenazas al Congreso. Realmente no puede ser que ella nos diga que si no le aprobamos la reforma tal y como ella la quiere, pues entonces se va a desplomar el sistema de salud. Y una cosa que ella no ha hecho y que yo le he pedido reiteradamente... ¿Pero por qué lo interpreta como una amenaza? ¿Es simplemente una lectura, ella en su rol defendiendo su reforma a la salud? No, yo la verdad lo siento es más bien como una amenaza. Ella no ha sido clara en las cifras. Mira, por ejemplo, otra cifra, porque es que yo no le puedo... Ella ha perdido mucha credibilidad. Ella y el señor superintendente de salud empezaron a decir a principio de este año que supuestamente las acreencias, las deudas de la EPS con los hospitales y clínicas de Colombia eran de 50 billones de pesos. La ministra lo salió a repetir por todos los medios de comunicación, por todas las redes sociales. Y al par de semanas tuvo que decir el superintendente, oiga, qué pena, nos equivocamos. Realmente no son 50 billones de pesos, son 23 billones de pesos. La pifia es de 27. Y cuando uno revisa, y esto se lo mostré, María Camila, a la ministra en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, uno se da cuenta que el 64% de esos 23 billones, es decir, unos 15 billones de pesos, son deudas que no se han vencido, es cuenta corriente. Y de los 8 billones restantes más o menos, 2.6 billones de pesos son plata que la ADRES y la ministra no le ha querido girar hasta el momento. Desde el gobierno anterior, pero yo los invito a que hablemos... Desde el gobierno anterior nos hizo esos giros. Hablemos del documento. Si vamos a hablar, por eso, para no desviarnos del tema central, me parece importante hacer hablemos dos de la claridades. carta, si le parece. Dos claridades Rápidamente. antes para aclarar dos cositas, porque me parece que es muy importante lo que dice el representante Forero en el tema de asincerarse. Yo creo que claramente este tipo de debates se tienen que dar, no sobre las personas como lamentablemente a veces se lleva, sino sobre las ideas y los planteamientos que tiene la reforma. Y también sobre las cifras. Yo creo que hay que ser muy juicioso con las cifras y aclarar absolutamente todo lo que pasa frente a un tema tan importante que toca la salud de las poblaciones y que aquí es fundamental que todos lo tengamos claro. Y primero quisiera decir que esa mentira que se han inventado frente al manejo de los alcaldes y de los gobernadores de los recursos no es otra cosa que una mentira, porque en ninguna parte de la reforma lo acabas de decir. Hablé de que iban a tener mayor protagonismo. Yo no dije que van a tener más recursos. Hablé de que iban a tener más protagonismo. Es un fundamento que no tiene absolutamente nada de sentido cuando uno revisa la reforma. Y entonces bajo ese tipo de premisa la gente empieza a creer y empieza a contestar encuestas como la que tú dices, donde dices que cada 7 de cada 10 colombianos no quieren que le quite la EPS. Pero es que argumenta o desarrolla un poco más la encuesta que tú estás analizando, donde dice que fuera de eso las personas ni siquiera entienden la diferencia de las funciones de una EPS y una IPS. De la carta. La gente lo que no quiere es que le desmonten su IPS. Pero hablemos de la carta, que es el último hecho a propósito de la reforma. Él está diciendo que supuestamente yo dije que van a manejar recursos. Hoy ya manejan recursos, Luis Carlos, para que tú lo sepas. No lo sé, y de hecho, por eso modifica la 715. Y además, y en la forma como les quita, yo me imagino que tú recursos. criticaste al presidente de la República con que haya publicado durante todo el fin de semana fotos de hospitales venezolanos, hospitales mexicanos, para tratar de desacreditar nuestro sistema de salud. Ya vamos a hablar de eso, pero déjeme pero es que le preguntarle... quiero decir al doctor Luis Carlos con un artículo concreto de la reforma, artículo 79. Hoy por hoy se pueden organizar y se pueden coordinar redes de salud por parte de los entes territoriales, pero también por parte de la CPS. Claro. Y eso lo están eliminando. Y por eso te estoy diciendo que van a tener un mayor protagonismo. En el artículo 79, las CPS ya no van a ser ya no van a poder organizar y coordinar redes. Los únicos que lo van a poder hacer son los alcaldes y gobernadores. Eso es lo que sale en el artículo 79. Déjeme plantearle la pregunta, concejal Leal. ¿Qué tan herida está? Decía el doctor Humberto de la Calle, herida de muerte la reforma a la salud con esta publicación. El presidente Petro decía, si se filtra, se cae. Se filtró el texto de estos 3 ministros. ¿Qué tan golpeada está la reforma a la salud de la ministra Corcho? Pues esa premisa de si se filtra, se cae, parte de un imaginario de una reunión a puerta cerrada donde una persona con no sé qué intenciones filtra un documento viejo, un documento antiguo que ya se discutió, donde hoy el ministro de Hacienda también reconoce públicamente que efectivamente los cálculos que se tienen en lo que corrigió el presidente hoy en los datos fue un tema que ya se había negociado y se había hablado y se había argumentado al interior del cambio que tuvo la reforma antes de presentarse al Congreso de la República. Entonces esa frase sale de una persona que filtra una información que es completamente privada, que es vieja y que sale en un momento crucial
en donde ese tipo de mentiras, ese tipo de mitos y de heridas que no tienen que ver mucho con lo que es la reforma, sino simplemente heridas personales, pues creo que carecen de fundamento. Finalmente, el insulto y las mentiras son el argumento del pobre que no tiene la capacidad ¿Pero usted para no cree poder que hoy debatir. alguno de sus ministros está en desacuerdo con lo que se está discutiendo? Claro, claro que tiene que haber ministros en desacuerdo. Si por lo menos el ministro Alejandro Gaviria estuvo 6 años en la cabeza de la cartera manejando un sistema de salud completamente distinto y legislando a favor de las EPS, que eso se lo demostró inclusive Sandra Morelli, y hay procesos en contra de congresistas que están presos en estos momentos por ese proceso después de asumir Salucop, y cuando se dedicó únicamente a generar leyes de punto final para seguir pagándole las deudas a las EPS que no respondían adecuadamente de una manera financiera como se supone que ellas debían hacerlo. Entonces, una persona con un manejo tan precario de lo que es un derecho y con un privilegio de los negocios como es Alejandro Gaviria, claramente va a estar en contra de lo hecho de muchas formas. Inclusive, también ha recurrido a múltiples ataques que se convierten finalmente hasta misóginos en contra de la ministra Carolina Corcho, desmilitando el conocimiento que tiene, el bagaje que tiene y el dominio que tiene acerca de un tema tan importante. Doctora Dávila. Bueno, yo no comparto lo que usted dice, concejal, porque durante la gestión del ministro Alejandro Gaviria se hicieron muchas cosas. 8 años, ministro de... 6 años. 6 años y se hicieron muchas en el periodo cosas. del presidente Juan Manuel Santos. Entre ellos el saneamiento de gran parte de las deudas que venían, la creación de la ADRES, la política farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que ser justo y equilibrado, y yo creo que esos mensajes no le hacen no le hacen bien a ningún debate. Entonces, yo quisiera decir que aquí hay unas dudas que han presentado unos ministros buenos, calificados, correctos y honestos, ¿sí? Y que tienen un bagaje importante. Hay unas dudas que presentan los ciudadanos, los pacientes, a quienes se vetó y no se invitó a dialogar previamente sobre esta reforma. Hay unas dudas, obviamente, de las entidades que legítimamente hoy están gestionando la salud de los colombianos, que son las EPS. También hay dudas de los prestadores de servicios de salud, hay dudas de los académicos, hay dudas de los partidos, hay dudas de la gente que genera opinión, hay dudas de todo el mundo. Y si no las escuchamos, si estamos en un estado donde está la democracia, donde está esa posibilidad de expresarse y de hablar. Yo no comparto la visión que usted dice frente al tema de la ministra. De hecho, el ministro creo que ha sido muy respetuoso y más bien al contrario. En días pasados yo misma fui objeto de una agresión por parte de un funcionario público que prefiero no mencionar, por hacer una pregunta técnica. Entonces estamos llegando al punto donde no se puede ni preguntar. Y ese escenario no creo ni que para usted ni que para nadie en esta democracia sea bueno. Aquí todos tenemos que participar. Yo siento empatía con la ministra. ¿Ustedes desde Gestar Salud se sienten vinculados, escuchados por el gobierno en cuanto a la discusión de la reforma a la salud? Realmente no hemos tenido esa oportunidad, pero no quiero decir que no se pueda presentar, ¿sí? Aquí lo que se nos ha dicho es que el escenario de discusión es el Congreso y así aspiramos a hacerlo. Yo siento empatía con la ministra y por ser mujer, por ser una mujer líder y que a veces le ha tocado muy difícil. Este es un sector difícil, pero eso no quiere decir que haya agresiones personales y de ninguna manera hay que tolerarlas, no hay que tolerarlas. Y creo que aquí el llamado es a serenarnos todos, a discutir en un ambiente técnico y escuchándonos los unos a los otros, porque hay argumentos importantes de todos estos grupos de opinión, de pacientes, de ciudadanos, de EPS. Esto no se puede desconocer. Aquí hay problemas. Seguramente la reforma tiene cosas positivas y yo las puedo decir, cuáles son cosas importantes que estábamos esperando. Pero sin duda lo que se está planteando cambia sustancialmente lo que conocemos, cambia el sistema de seguridad social en salud por un sistema estatizado y monopólico, y eso no es lo mejor para los ciudadanos. Concejal Leal, rápidamente. Bueno, pues
Claramente creo que aquí nunca se ha tratado de atacar a las personas y yo comparto plenamente esa idea definitivamente y eso es lo que estoy defendiendo. Aquí tenemos que defender son las ideas, los argumentos y lo que está escrito y también lo que ha pasado. Y no comparto con la doctora Carmen Eugenia el hecho de decir que las grandes reformas que hizo el ministro de Educación, entonces ministro de Salud Alejandro de Gaviria, fueron realmente beneficiosas para todos. Pues cada quien habla de cómo le fue en la fiesta y claramente benefició económicamente a las EPS. Y sí, les pagó las deudas que tenían porque pues no tenían la capacidad económica o administrativa, porque aquí hubo EPS que se montaron con 1 millón de pesos, que es el caso de Medimás, que entró a asumir la afiliación de Salucop y con 1 millón de pesos de respaldo se pudo crear para afiliar más de 1 millón Hay una de cosa, colombianos. hay una gran diferencia, concejal, entre escuchar y recoger las inquietudes. Digo, de estos 3 ministros, ¿fueron recogidas o simplemente fueron escuchados? Lo que sabemos hasta el momento y lo que el presidente ha dicho, porque fue una reunión a puerta cerrada y hoy lo ratificó el ministro de Hacienda, es que efectivamente fueron recogidas, fueron escuchadas y cambió precisamente el presupuesto. Pero claro, es distinto una postura ideológica que puede tener el ministro de Educación, que es una postura completamente distinta y distante a lo que yo creo debe ser la salud, que para mí es un derecho fundamental, y no un modelo de aseguramiento que él pretende plantear desde un marco económico que no es la realidad. Porque es que aquí ese monopolio que dice la doctora Carmen Eugenia es que siempre existido, es que aquí todos los colombianos aportamos a una bolsa común estatal donde llegan los recursos públicos de la salud. Aquí ninguna EPS ha venido altruísticamente a poner recursos propios para atender a la población colombiana, que es lo que han querido desdibujar en ese marco de modelo de negocio. Representante varias cosas a propósito de la carta. Primero, un poco respondiendo a la pregunta que le hacías al final al doctor Luis Carlos, y es si realmente cambió el proyecto de ley por cuenta de esas recomendaciones de estos 3 ministros y del Director Nacional de Planeación. Obviamente yo no conocía el texto, ese texto lo conocían muy poquitas personas, lo conocía el presidente de la República, lo conocía la ministra, lo conocía el señor Pedro Santana, que hoy está acusado de acoso sexual. ¿Y quién lo filtra? Bueno, el presidente Petro dice sus digo propios el texto original, el texto original de la reforma. Pero cuando uno lee esas recomendaciones que le hacen estos ministros y el Director Nacional de Planeación y uno lo compara con lo que quedó finalmente consignado en el texto de reforma radicado en el Congreso de la República, pues la verdad uno ve que realmente lo desatendieron por completo. Un par de cosas que son importantes. Yo de hecho estoy ya revisando con atención lo que está planteando el ministro de Hacienda y es que lo primero es que siento que la ministra le mintió al país. Ella salió a decir en los medios de comunicación que el ministro de Hacienda estaba muy tranquilo y que esto realmente no tenía un costo significativo para el país. Y en ese texto se hablaba de que el primer año básicamente podía significar una consecución de recursos adicionales de 16.8 billones de pesos hasta 29 billones de pesos y que los 4 años siguientes, mejor dicho, en esos primeros 4 años se iban a requerir 100 billones de pesos adicionales. En lo que sale ahora a decir el ministro, dice que no son 100 los primeros 4, sino que son 40 más o menos, que de todas maneras es una cantidad de recursos significativa. Ahí está. Lo puedes revisar, Luis Carlos. En total no alcanzan a ser 40. No, mira, el primer año, 2024, 9 billones de pesos, el 2025, 9 billones de pesos, el 2026, 12 billones de pesos y el 2027, 11.2 billones de pesos. 40 billones de pesos más mal contados y eso que está sacando un tema que la ministra no tuvo en cuenta, que era el tema de la ADRES. La ministra quiere crecer una entidad que hoy tiene 250 personas de planta y cerca de unos 100 o digamos 200 contratistas, porque por cuenta del señor Félix Martínez, que está muy preocupado con el tema de la reforma, pues se les está venciendo en este momento una licitación para poder contratar auditores. Pero entonces la ministra quiere crecer esa planta en 6.000 y hasta 30.000 cargos adicionales. Entonces, ese, por ejemplo, era una de las diferencias que tenía el ministerio y la ministra, el Ministerio de Hacienda y la ministra de Salud, porque la ministra decía que eso iba a costar 1 billón de pesos y el ministro de Hacienda dijo, no, eso nos costaría por lo menos 3 billones de pesos al año adicionales. Pero entonces, lo primero, el tema de los recursos, la ministra había dicho que el ministro estaba tranquilo y eso no es tan así. Por otro lado, el tema de la ley estatutaria. Aquí hay un debate abierto. Pero hemos visto que dentro del gabinete incluso había personas acreditadas, personas que han conocido bien el sistema, que consideraban que tenía que tramitarse como ley estatutaria. Eso me parece que les da un refuerzo, por ejemplo, a senadores como De la Calle, a senadores como Paloma Valencia y el senador Luna, que están cuestionando esa situación. Y lo último, y yo creo que esto es como el mensaje más fuerte, y es que estos 3 ministros y el Director Nacional de Planeación básicamente desmienten a la ministra diciendo que las EPS sí son aseguradoras. La ministra básicamente ha dicho de manera reiterada que son solamente unas intermediarias y aquí ellos le dicen no, eso no es verdad, son aseguradoras y usted al sacarlas
puede ahí sí plantear que se desplome Es que el son sistema de salud reparos colombiano. de forma y de fondo. Quiero preguntarle, doctora Dávila, sobre particularmente las objeciones del ministro de Hacienda, que es el hombre de la chequera, el que dice si hay o no, y el doctor de planeación, el director de planeación. Si a usted le dice algo que esas dos personas particularmente, al margen de los otros ministros, hagan objeciones frente a la plata, al recurso con el que se va a financiar la reforma a la salud. Pues sí, esa es una preocupación de los ministros y también es una preocupación nuestra y de toda la ciudadanía, ¿con qué se va a financiar esto? Sí, entonces lo que yo entiendo y lo que todos entendemos es que los recursos del derecho individual a la salud de las personas se van a reacomodar en unas bolsas y que de ahí va a salir mucho, pues gran parte de los gastos. Es decir, lo que usted y yo pagamos sí, va a ir a una ahí, bolsa común. a unas bolsas comunes. Sí, pero esta bolsita que hoy ahorita hay, yo soy experta en eso, ¿no? Esa bolsita que ahorita sí hay. ¿Cómo funciona, doctora? Funciona para convertirlo en derechos individuales de las personas traducidos en una prima que para el sistema nuestro se llama unidad de pago por capitación. Acá lo que están planteando es unas bolsas, un sistema nacional de salud donde hay unos fondos públicos y de ahí se gasta todo. De hecho, el texto de la norma dice todo esto está sujeto a la disponibilidad presupuestal en el artículo 150. ¿Sí? Está sujeto a la disponibilidad presupuestal porque claramente cuando la siniestralidad en salud de esa UPC es del 95, 96%, pues los recursos no van a ser suficientes. Esa hipótesis que tiene el gobierno cuando dice es que las EPS se gastan el 10 y el 8% en administración no es tan cierta, porque la siniestralidad va mucho más allá. Y obviamente con algunos recursos de administración se pagan unas actividades que se hacen administrativas y que son para las personas. Aquí lo que se hace, a pesar de que han calificado las EPS de intermediarias, es en todo el texto y en la parte más robusta del texto, es viendo a quién le ponen las funciones que hoy hacen las EPS. Esto para el ciudadano, primero se desintegra la responsabilidad, pero segundo, pues no eran intermediarias, no eran tan intermediarias, tanto que tienen que armar una ley con unos capítulos bastante gruesos, donde se están diciendo qué entidades, instituciones, dependencias asumen las funciones. ¿Cuál es el pero que tienen ustedes de convertir esa bolsa que hoy es individual en una bolsa común, en un fondo común? El primer pero es que estos recursos son de la seguridad social en salud. Son derechos individuales. El artículo 48 de la Constitución Política dice que los recursos no se pueden de la seguridad social no se pueden destinar a fines distintos. Y aquí se está planteando una serie de gastos que se van a financiar con esos recursos, con unas bolsas que se llaman, de hecho, pues si el nombre lo dice todo, de hecho creo que una se llama Centros de Atención Primaria y la otra se llama... perdónenme, la una se llama Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, que uno dice, bueno, esa va a la atención de las personas, pero hay otra que se llama Fortalecimiento de la Red Pública para la Equidad. Entonces, eso no es seguridad social, eso es prestación de servicios de salud, oferta que estamos de acuerdo en que hay que adecuarla, en que hay que invertir recursos para que la oferta pública sea mejor, pero no con los recursos de la seguridad social. ¿Cuánto? De acuerdo, pero ¿por qué no hablamos entonces de cuánto han puesto las EPS para crear sus propios hospitales? Hablemos de la plata. Es que también contestemos un poquito en plata. La reforma a la salud? Contestemos un poquitico en plata también. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata destinan las EPS para hacer sus propios hospitales y clínicas donde prestan los servicios de salud? Eso hace parte de los recursos de la seguridad social, como le dice la doctora Carmen. Y claro, es que es necesario montar infraestructura y hay que agradecerle a las EPS que generaron ese tipo de infraestructura para poder prestar servicios de salud, pero esta plática no ha salido de ellos queriendo un progreso para el país, ha salido de los recursos públicos del aseguramiento, que es la plata que les llega a ellos, y que la doctora Carmen entonces también nos cuente o nos explique. Si las EPS no se están gastando el 8 o el 10% administrativo, entonces ¿a cuántos administrativos de las EPS les han dejado de pagar o les pagan a 3 meses como le pasa a los trabajadores de la salud, versus a cuántos hospitales les adeudan hoy lo que es la prestación del servicio de salud, cuando son recursos efectivamente de destinación específica, pero que la doctora Carmen pues también está, digamos, ocultando parte de la información, creo yo, cuando no decimos que ese 8 o 10% sí les llega sagradamente a los salarios. ¿EPS no curan, sino que facturan?
Pues es que las EPS facturan claro para el sistema, pues Sí, es un son modelo de una- son negocio empresas, un modelo de- y si no nos saldrían en la revista Cambio año tras año en las 10 empresas que mejor están rankeadas varias de estas EPS. Mire, Pero están el rankeadas modelo, ¿cómo, el modelo Luis donde Carlos? se permite que ¿Utilidades con o recursos ingresos? públicos, el modelo que permite que con recursos públicos de los colombianos se destinen recursos específicos para la atención diferencial de pacientes, me parece que es macabro y que no se puede permitir. Ejemplo claro, porque soy médico, porque soy especialista, porque trabajé al interior del sistema de salud. Yo trabajaba para un hospital universitario el cual tenía convenio con una EPS X. Esa EPS X también en Bogotá tenía su propio hospital. Para atender un paciente con apendicitis, la forma de contratación con el hospital donde yo trabajaba era: el paciente se demore 1 o 10 días, necesite UCI, no necesite UCI, necesite 10 intervenciones. Si la atención costó 11 millones de pesos, no importa, yo le pago 600.000 pesos porque fue el convenio que yo hice y el contrato. Pero a mi hospital, yo me pago mi paciente y cojo la plata y lo que hago es un lavado de recursos públicos, que es lo que han hecho muchas EPS. Yo no estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que sea Gestar Salud el ejemplo, pero pagan diferencialmente y claro, se están quedando con los recursos, están generando una inequidad impresionante y además una vulneración a este hospital que trata de sobrevivir y que trata de prestar ¿Cuánto va a servicios en costar salud. esta reforma a la salud? ¿Cómo La está reforma- proyectada? Bueno, lo que pasa es que hay un artículo muy importante que dice que específicamente va a depender también de la progresividad de los recursos. Sí tiene que cambiar el modelo y para mí Progresividad sí. no, de la disponibilidad, que es muy distinto. Sí, progresivamente de acuerdo a la disponibilidad. Pues claro, tiene que ser algo muy consciente y muy coherente. Tampoco vamos a pretender, o dígame su merced, cómo solucionaría el déficit de talento humano en salud mediante una ley. Doctor Forero, vamos a meter un artículo que diga mañana tienen que estudiar Pero usted 100.000 queda personas tranquilo, el ministro- auxiliar de Le voy a- enfermería y le 100.000 voy a personas plantear la jefe de misma enfermería y pregunta, 100.000 personas la misma en pregunta que le hice a medicina la doctora general. Dávila. No ¿Usted tiene queda ningún sentido. tranquilo con un ministro de Hacienda diciendo esto no es tan viable? ¿De dónde va a salir la plata? El ministro hoy hace una aclaración, efectivamente tenía unos cálculos errados, ese análisis inicial ¿Cuáles que eran se esos filtró en cálculos esa errados? carga, que no se estaban incluyendo, que se estaban incluyendo dentro del gasto de la reforma dos rubros muy especiales que no son sujetos de reforma porque igual hay que pagar, que son la formalización de los trabajadores de la salud, porque tú sabes y lo hemos vivido y lo hemos denunciado en Bogotá durante mucho tiempo. La forma de contratación de los trabajadores de la salud es un problema gravísimo porque es completamente ilegal bajo toda norma laboral y salarial y lo que va a generar es una serie de demandas como lo está generando en Bogotá que va a estallar y reventar el sistema en cualquier momento Ese porque y las cuál otro. demandas no van a dar abasto para poder pagar el sistema. Representante. ¿Ese y cuál otro? Y el otro, el pago de la deuda, si no estoy mal. No, pero ¿por qué pago de la deuda? No, la verdad, ahí es donde uno empieza a no entender muy bien qué es lo que está tratando de hacer la ministra, porque la ministra básicamente está diciendo que van a tener que asumir Pago de la todas deuda. esas responsabilidades. Pues es que toca asumirlas. Pero es que no es así, Luis Carlos, es que cuando uno revisa lo que dice el Ministerio de Hacienda, es que básicamente para la atención primaria en salud sí van a requerir, esto es lo que sale en la exposición de motivos del texto de la ministra, que dice que eran 24 billones de pesos, que todo lo que significaba construir nuevos centros de atención primaria en salud eran 11 billones de pesos adicionales. El tema de la formalización del talento humano en salud, efectivamente, ahí, pero eso es muy poquito, eso es 3.9 billones de pesos, 3.9 billones de pesos al año, en comparación con todos los otros rubros. Tú entonces tienes que mantener el tema, por ejemplo, del ADRES, tienes que mantener el tema que te mencioné de la atención primaria en salud. Entonces, ahí la verdad uno siente que le jalaron las orejas al ministro de Hacienda y está tratando ahí como de arreglar las cosas, pero de todas maneras son 40 billones de pesos que nos tienen que decir de dónde van a salir. Pero mira, una cosa a propósito de lo que dice el doctor Luis Carlos, y naturalmente si ha habido corrupción en el sector público, en el sector privado, yo creo que todos lo tenemos que rechazar. Y efectivamente hay algunas EPS que han hecho las cosas mal, como por ejemplo el caso de Saludcop, que eran del sector privado, pero también tenemos a Caprecop en el sector público. Y aquí Luis Carlos y yo, porque yo también fui concejal de Bogotá, hemos denunciado corrupción en el sector público. Como por ejemplo aquí en Bogotá, que en teoría es donde más ojos hay y donde más capacidad técnica hay, una gerente de una subred dejó sin tomógrafos durante dos meses prácticamente a toda la subred Centro Oriente. Y eso al frente, a pesar de todo el control que tú y yo hacíamos, Luis Carlos. Entonces, ahí es donde yo me preocupo, y no estoy diciendo que vayan a dar toda la plata, porque hoy ya manejan plata, pero sí le van a dar mayor protagonismo a los alcaldes y a los gobernadores. Y hay muchas hoy funciones que tienen las CPS que se las quieren asignar o a la ADRES o a los alcaldes o gobernadores. Una Por eso, reforma regional como la plantean estos ministros, ¿le suena, le llama la atención? Entonces, yo ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo, un poco en sintonía con lo que había dicho el presidente de la República. Hoy trató durante todo el fin de semana de secretaria del Sistema Nuestro, publicando fotos de hospitales venezolanos y mexicanos, y efectivamente hay problemas, sobre todo en las zonas rurales y dispersas de nuestro país, pero están manejados por parte de las entidades públicas. Y una cosa a propósito, por ejemplo, del financiamiento, porque la ministra dice públicamente, constantemente, es que tienen quebrados a los hospitales públicos las EPS. Sí.
¿Cuánto es el porcentaje mínimo de atenciones del régimen subsidiado con la red pública, Luis El Carlos? 30%. El 60%. 60%. Pero se cumple. 60%. Claro que sí, Pues claro que sí, tiene señor. que La mayoría no se cumplir. cumple. Bueno, entonces, ¿Pero ¿por qué no dónde? está ¿Dónde actuando no En la se mayoría cumple? no se cumple. ¿Dónde no se 60%, cumple, Luis Carlos. concejal? El 80% es lo que se tiene que hacer a través de giro directo en el régimen subsidiado. Entonces no nos pueden venir a decir que los hospitales públicos de Colombia están caídos exclusivamente por el tema del giro directo y las EPS, cuando el 60% de las atenciones del Mira, régimen Andrés, te voy subsidiado a se contestar tiene con que una hacer, historia. se Te voy a tiene que contestar con una hacer en la historia red que viví en pública, carne el propia. Yo tuve la 80% se oportunidad tiene que de hacer a ser través de giro directo director y vemos Me día a tengo que día ir a comerciales. tristemente cómo se roban Tuve la salud de oportunidad de algunos ser el director Concejal, médico de un rápidamente, hospital por de un favor. pueblo en Anzoátegui, Tolima, donde lo que me daba cuenta era que los contratos de los que dependía para poder generar sus ingresos eran hechos por estas EPS que no tenían una red de prestación de servicios allá, que querían concentrarlas en sus propios hospitales y que sí generaban unos contratos con tarifas 2001, más de 20 años de atraso, y fuera de eso contratos con descuentos del 15 y del 20%. No tiene ningún sentido, y realmente cuando pones a competir a estas empresas, es una competencia que es completamente desleal, porque las EPS han favorecido la prestación de servicios en su propia red, que bajo unas normas y lógicas de mercado completamente sin sentido, y vuelvo y te pongo el ejemplo, 600.000 pesos por la misma atención versus 11 millones en otro lado, no tiene ningún sentido, y si eso no es privilegiar un negocio privado, pues entonces no sé qué es. Me tengo que ir a comerciales, estamos en Zona Franca hablando de la reforma a la salud con este nuevo capítulo de oposición, de queja de unos ministros del gabinete, incluyendo el ministro de Hacienda José Antonio Campo. En la discusión el fin de semana se metió el expresidente Álvaro Uribe, metiéndose él en el tema de la reforma a la salud, proponiendo una peculiar forma de lograr acuerdos en este tema que ha causado tantas divisiones, buscar la voluntad popular a través de una fórmula que varias veces ha promocionado el propio presidente Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos a estas alturas si ya leyeron el texto de la reforma a la salud, si opina que esta es o no una reforma favorable. Ya regresamos. Por eso nosotros pensamos que el partido debería considerar con otras fuerzas ciudadanas, políticas, cívicas, la posibilidad de promover una consulta a los colombianos, una consulta que respete la naturaleza solidaria y mixta del actual sistema. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de la reforma a la salud. A propósito de este tema, de los grandes retos que tiene este asunto es lograr su aprobación en el Congreso de la República. Una de las voces fuertes, críticas que hay allí en el Legislativo es Humberto de la Calle, que le está pidiendo al presidente Gustavo Petro más margen de reflexión a propósito de esta carta, que es la carta de 3 ministros que están diciendo con preocupación que esa no es la ruta correcta. El presidente Petro tiene la gran oportunidad de reformas profundas a la salud. Me parece que hoy la está arriesgando y ese proyecto, como lo presentó el gobierno, está herido de muerte. Reflexión le piden al presidente Petro, doctora Dávila, ¿qué tanta reflexión cree que va a poder haber de aquí a que esto llegue al Congreso o incluso en la discusión en el Congreso de la República? Bueno, yo voy a empezar por aclarar algunas cosas. Inversión privada en las EPS, capital, sí hay. Y no lo estoy diciendo yo, está en los informes de la superintendencia. Entraron recursos frescos entre el 2015 y el 2019 por más de 4 billones de pesos. Después ya no volvieron a publicar más, pero supongo que hay más aportes privados para hacer estas capitalizaciones que permitan nivelar las finanzas de las EPS. Entonces, pero ¿qué está pasando? Esos grupos de inversión, esos inversionistas pues están con mucha incertidumbre para continuar haciendo esas inversiones que se requieren en el sistema para que esto se nivele. No puedo pensar que lo que estemos discutiendo aquí sea que con los recursos del derecho individual para la salud se pretenda financiar aspectos que sí son necesarios, como la formalización, la infraestructura que está muy rezagada, los centros de atención primaria, que me parece que es una buena iniciativa, y la nueva burocracia. Los recursos de la seguridad social, del derecho individual, son de todos. Y claro que hay que buscar plata para estas cosas que me parecen muy importantes. Yo le he escuchado, concejal, lo que creo que usted no comparte es el tema de la integración vertical. Y ese es un punto que habrá que discutir en el seno del Congreso y mirar si eso es lo conveniente
o hasta dónde, o no conviene, o qué es mejor. Pero por cuenta de ese tema de la integración vertical y algunas prácticas inadecuadas, no se puede echar a la borda y descalificar un sistema en el que han aportado millones de trabajadores de la salud, miles de personas de distintas profesiones, y se han beneficiado cientos de personas en todos los niveles de complejidad. Dos preguntas, doctora Ávila, entonces, para que nos conteste. Ese 8%, 10% de la administración, ¿de dónde sale si no es del aseguramiento individual, como su merced lo dice? ¿Y si se está empleando realmente o se está pagando para pagar burocracia? Y la inversión extranjera que su merced dice que ha capitalizado fuertemente el sistema de salud, ¿se ha gastado en la inversión a lo que es la atención y la prestación de servicios de salud o en infraestructura para prestación de servicios? Yo no he dicho tanto inversión extranjera, he dicho inversión, puede ser del país o puede ser extranjera. Entonces, esa inversión está en las EPS, no es de la infraestructura. Bueno, ¿para qué la han usado? ¿Para qué la han usado? Para encajar el patrimonio adecuado, que es la exigencia. Para poder cumplir con los requisitos, ¿sí?, que les exige la superintendencia. Para poder cumplir con a propósito y la segunda, perdón, Andrés, ¿nos permites que conteste la segunda? O sea, ese 8% que es del aseguramiento de la bolsa de salud, no se usa administrativo, no se usa burocracia. Y 10%, ¿qué pasa con ese 8 y 10%? La siniestralidad, es decir, el gasto en salud no es del 90%. O sea, no están pagando funcionarios de las EPS, como se han trabajado en OREM. El 90% y el 92%. ¿Sí? La siniestralidad es mayor, va en promedio al 94%, y lo que sobra, claramente, pues sí, financia la administración. Pero las cuentas que hacen, que esos recursos del 10% y del 8%, todo lo tenemos para hacer nuevas inversiones, no es así, porque el costo en salud está yendo más allá del 90% y del 92%. Si usted cree que va a haber, le piden al presidente Petro reflexión, más discusión sobre el tema, ¿usted cree que eso va a ser posible? Yo sí creo que tiene que ser posible, y también creo que tiene que ser posible, por ejemplo, sentarnos con el concejal, mirar cifras y poder discutir serenamente. ¿Usted cree que va a ser más reflexiva la discusión por el tono del presidente Petro, que hoy salió en defensa de lo que se presentó? Dice él, se lo reitero, que este texto o que las inquietudes de estos 3 ministros, de la gente que está cercana a su gabinete, fue discutido y fue incluido en la reforma a la salud. ¿Cree que va a haber mayor discusión? No, yo creo que, o sea, eso lo sabremos en el Congreso de la República. Sí, pero una cosa a propósito de eso que estás preguntando. Primero, vuelvo a insistir, siento yo que el presidente realmente no tuvo en cuenta de manera significativa lo que le plantearon sus 3 ministros, el director nacional de planeación, en el texto que radicaron. Él había dicho que no iba a acabar con las EPS en la reforma, y realmente sí las acaba, las termina marchitando, pero a pesar de que él había salido con esos trinos en la mañana del día de hoy, después se reunió con los presidentes de varios de los partidos de la coalición de gobierno, que han manifestado reparos muy grandes a propósito del texto de reforma, y se supone que llegaron al acuerdo de que van a mejorar o van a plantear un texto alternativo. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo, pero algo que le quería decir al doctor Luis Carlos, porque yo trato siempre, y él lo sabe, de ir siempre con los datos, por eso le digo el 60%, etcétera, etcétera, y yo le mandé un derecho de petición a propósito del tema de la integración vertical a la superintendencia, porque yo estoy de acuerdo con que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y la superintendencia me dice que en el último decenio, en los últimos 10 años, solamente han abierto una investigación por integración vertical. Entonces, no digo que no esté sucediendo, pero habría que revisar si es que están utilizando unas marañas, etcétera, etcétera, pero eso hay que probarlo y no solamente anunciarlo como lo ha hecho la ministra de manera permanente, porque según datos de la propia superintendencia, solamente en los últimos años una investigación por integración vertical. Igual esta discusión ha estado, esta fotografía que tienen en pantalla, que ha sido parte de la discusión, es la fotografía que el fin de semana publicó el presidente Petro, concejal Leal, sobre la discusión en la reforma de salud, un poquito manchada por las fake news, un poquito ingenuo el presidente Petro, que publica esa fotografía respondiendo en una pelea que ha causado casi personal con el exministro de Salud, Fernando Ruiz. Su opinión frente a esa fotografía, que es un hospital, sí en deterioro, pero no un hospital de Colombia, es un hospital en Venezuela. Pues lamentable que se hayan usado imágenes que no corresponden, sin embargo, con los hospitales que tienen estas o peores condiciones, así como es lamentable que el señor viceministro, ex viceministro y luego ministro de Salud, Fernando Ruiz, saque un trino diciendo que es que las EPS son los que pagan los altos costos del sistema de salud, que si alguien le da cáncer y le dan su tratamiento costoso, fue la EPS la que puso los recursos, desconociendo de dónde saca la plata para la prestación de servicios de salud la EPS. Eso sí es gravísimo, porque eso es fundamental del funcionamiento. Otra cosa es que el presidente no tenga la oportunidad de ir a visitar absolutamente todos los hospitales y conocer si esa foto es de Maracaibo o es de Bogotá o es de Caparrapí, pues
bueno, embarrada por los asesores. Doctora Dávila, su opinión sobre esta fotografía que publica el presidente Pues Petro. yo creo que es desafortunado, pero yo creo que no es relevante para la discusión que tenemos. Es decir, que yo creo que frente a esas cosas y esas redes sociales que va y viene información, debemos serenarnos de verdad y debemos estudiar este tema pensando en la gente, lo que le conviene más a las personas y escuchar a la gente. La gente está pidiendo algo y no los estamos escuchando. Los pacientes tuvieron que presentar un proyecto porque nadie los escuchó. Doctor Forero, sobre la fotografía que publica el presidente Petro. Pues, María Camila, la verdad me parece lamentable de parte del presidente. Veo que le faltan a veces argumentos y a cuenta de esa falta de argumentos tiene que recurrir a la difusión de noticias falsas. Se lo dijimos, le advertimos que estaba publicando imágenes de Venezuela y al día siguiente volvió a publicarlas. Publicó fotos de, por ejemplo, de México también y además publicó fotos del Chocó, eso sí era del Chocó, pero el año 2016 desconociendo que eso había sido por cuenta de los malos manejos políticos que lo habían tenido que intervenir ese hospital y que gracias a la administración del presidente Duque en 2019 pues ese fue un hospital refaccionado y mejorado. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la reforma a la salud. A propósito de este tema, hoy hubo desfile de presidentes de partidos intentando, muchos de ellos presentando contrarreformas a la reforma de salud del presidente Petro, de su ministra Carolina Corcho. Hacemos una pausa, en instantes regresamos con más sobre el tema de discusión esta noche, la salud. Estamos de regreso en Zona Franca, lunes arrancando semana con la discusión de la reforma a la salud. El ministro de la Política, Alfonso Prada, ha dicho que esta reforma está viva y le ha hecho un poquito de lobby bajándole la espuma a las fuertes tensiones que hay alrededor del gabinete, al interior del gabinete ministerial. Son discusiones, dice él, normales. Este tipo de momentos se presentan y se van a presentar durante todo el gobierno y durante todas las legislaturas. No le doy el alcance diferente al que realmente tienen, que son críticas de los mismos compañeros de la coalición de gobierno que debemos asumir con humildad, con tranquilidad, pero siempre pensando que al final debemos tener una gran voz por la defensa del proyecto social del cambio de Gustavo Petro. Doctora Dávila, su reflexión final sobre la reforma a la salud, sobre este nuevo capítulo, digo que es la carta de los ministros. No, yo creo que en el fondo lo que nos debe convocar aquí es a hacer una mejor reforma, a no retroceder, a no poner en riesgo el seguro de salud, que la gente valora y que lo necesita, y a construir sobre lo construido. Invitar también al diálogo informado, con datos y sereno. Yo creo que esa polarización en conceptos, etcétera, no nos está haciendo bien y no le está haciendo bien a la discusión. Concejal Leal. Completamente de acuerdo con la doctora Ávila, yo creo que las decisiones se tienen que tomar informadas, un llamado al Congreso de la República a que evite prorrogar o proclamar esa serie de mitos y mentiras que se han generado alrededor del sistema de salud, a la gente que también de pronto reflexione acerca de cómo funcionó durante el tema de la pandemia el sistema de salud, donde las camas de UCI fueron universales para todas y para todos independientemente de la afiliación al sistema de salud y quien pagó fue el Estado por la prestación de servicios de salud. Ese sería más o menos un marco lógico en el tema de prestación de servicios, pero que además está pensando en generar un plan distinto en salud, que es generar una real promoción y prevención, que no solo es más económica para el sistema a mediano y a largo plazo, sino que además estamos pensando realmente en la salud de la población, que es algo que no se había planteado previamente. Representante Forero. Pues María Camila, ojalá que el presidente de la República atienda un poco las inquietudes, como decía la doctora Carmen Eugenia, de los pacientes, de los usuarios, de las distintas asociaciones científicas, de las agremiaciones de talento humano en salud, de la Academia Nacional de Medicina, que tienen grandes reparos a propósito del tema de la reforma. Incluso personas que uno podría considerar que son relativamente de izquierda están pegadas del techo por cuenta de esta propuesta que realmente es un salto al vacío. Todos reconocemos que hay muchas cosas para mejorar en nuestro sistema de salud y en algunas cosas, no en todas, podríamos acercarnos al diagnóstico que plantea la ministra, pero estamos muy lejos de las soluciones que ella está planteando. Realmente en este caso el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad y se puede terminar condenando a los colombianos en el marco o a propósito del tema de la CPS a un costoso e ineficiente monopolio estatal. Andrés Forero, representante de la Cámara en ejercicio de oposición del Centro Democrático. Representante, gracias por estar esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, el concejal Luis Carlos Leal. Un placer tenerlo aquí en Zona Franca como siempre. A ti, Usted estuvo en la presentación de la reforma a la salud. Allá estuve, claro que sí. Estuvo con el presidente Petro, la doctora Carmen Eugenia Dávila, la directora de Gestar Salud. Gracias, señora, por acompañarnos. Doctora, un placer tenerla esta noche aquí. Muy amable a usted por aceptar la invitación para conversar sobre este
este tema que tendrá la revisión final en la Corte Constitucional, que es el examen de prueba, la prueba final de la reforma muy discutida, reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre un placer. Que tengan una feliz noche, que descansen.